si no hay una comunicación entre el personal, no hay un avance, no hay una conexión, y si no hay conexión, pues simplemente pues va a haber un desorden, no va a haber un control, no va a haber una dirección a la cual la empresa puede ir. Ajá. Pero sí, de manera general, podemos decir que la organización es una jerarquización, es una jerarquización de todas las tareas que llevan a la empresa a conseguir sus objetivos, y que también establece lo que viene siendo bueno, en el libro lo trata como funciones, pero las funciones, por lo que entendí del libro, es que son los departamentos. Entonces... A ver, ¿cómo está eso de que las funciones son los departamentos? Sí, ¿por qué? Porque más adelante comenta el libro que, que las funciones, o sea, prácticamente dice, la organización es parte de la administración. Ahora, ¿qué va a hacer la organización? Va a especificar concretamente qué, qué cosa le va a tocar hacer a quién, o qué persona va a hacer qué determinada tarea. Ahora, ¿cómo va a jerarquizar esto? Lo va a jerarquizar por nivel de importancia, ¿sale? En el caso de las tareas, las va a jerarquizar por el tipo de importancia. Ahora, de lo que viene siendo los principios, déjenme ver que si no se trata. El principio, la funcionalización de reglas y técnicas, que también es parte de la organización, me dice específicamente en la parte de división sobre reglas sobre la división de las funciones. Ajá. Que tenemos nosotros que seguir 3 reglas, bueno, en realidad son 6. Primero tenemos que identificar las tareas que se especializan en una sola cosa. Ejemplo, tareas que se van dirigidas a lo que viene siendo todo el ámbito financiero, tareas ¿cómo se llama? Que se especialicen en mercadotecnia o en publicidad, y tareas que se especialicen, por ejemplo, en la producción. Entonces, ¿qué se va a hacer después? Se va a hacer una lista de todas las funciones, es decir, como el nombre de que les... Gracias por tu intervención, Olaya, tienes participación, nada más, me gustaría aclarar contigo y con todo el grupo, las funciones no son los departamentos, más bien las funciones son es el conjunto de actividades organizadas que tienen que desarrollar tanto las áreas funcionales de la organización, llámase mercadotecnia, producción, recursos humanos, finanzas, etcétera, para alcanzar sus objetivos. Y esos objetivos tienen que estar alineados, como saben, con la misión y con la visión de la empresa. Es decir, para alcanzar estos 2 elementos que vimos nosotros en la etapa de planeación, misión y visión, se construían objetivos y después hacíamos estrategias, ¿recuerdan? Hacíamos también programas de trabajo, y para llevar todo esto a cabo se necesita que haya personas. ¿Sí me entienden? Sí. Estas personas las vamos a organizar de diversas formas, como vamos a ver más adelante. Pero en principio, de la forma en que estén organizadas, todas van a tener funciones que realizar. Es decir, el conjunto de actividades específicas que tienen que llevar a cabo para cumplir con los fines máximos de la organización y con los objetivos específicos de la misma. Entonces, ojo, un departamento no es lo mismo que funciones. Un departamento tiene funciones para cumplir con sus objetivos. ¿Sí me cachan ahí? Sí. Les encargué a ustedes que revisaran una guía técnica, ¿no? Sí. Sí, profe. ¿Cómo van con esa lectura? Ahí va, ahí va. No la Bien, bien. terminó, la verdad. Sí, porque estoy viendo que parte de esta confusión de Olaya, digo, el resto de su participación está bien, tiene que ver con la no lectura de esta guía, ¿eh? Pero bien, en términos generales, ¿tienen dudas sobre lo que es la organización? No. No. No, profe. Tiene 2 acepciones,
organización como ente social, como organismo social para alcanzar objetivos determinados. Por ejemplo, entiéndase que la primera acepción podemos ver a la organización como un sinónimo de empresa. Es decir, un conjunto de personas que se reúnen para alcanzar objetivos específicos. Esa es la primera acepción de organización. La segunda es como etapa del proceso administrativo, con la cual termina la parte mecánica. Pues nos dice el autor, ¿verdad? Recordamos que planeación y organización, la parte mecánica, donde nosotros nos ponemos a arrastrar el lápiz y decimos, mi organización va a tener estos fines, va a tener esta visión, va a tener esta misión, va a tener estos objetivos. Estoy hablando de objetivos generales y de largo plazo. Es idealmente lo que debe ser, ¿no? Principios. Y estos primeros elementos que acabo de decir, excepto por los objetivos, es la parte filosófica de la empresa. Y después dicen, para alcanzar esa parte filosófica, es decir, visión, misión, objetivos, valores y principios, mi jam, este es el pizarrón de hoy. ¿Lo ven todos? Sí. Un poco. Vale. Para alcanzar estos objetivos, visión, misión, valores y principios, voy a hacer, tengo que hacer, organizarlos de tal forma que se puedan alcanzar primero unos y después otros. Entonces a esto le llamo la etapa de determinación de objetivos generales y de largo plazo. Ahora, para alcanzar estos objetivos tengo que asignar recursos y para eso voy a hacer presupuestos, ¿vale? Y también tengo que decir en qué tiempo los voy a ir alcanzando y para esto voy a hacer programas de trabajo y con eso termina la etapa de planeación. Ahora voy a organizar a las personas que están en mi organización, en mi empresa, para que puedan cada uno, de acuerdo a sus distintas especialidades, que vamos a ver más adelante, a ver si lo podemos ver hoy, cómo les vamos a dividir el trabajo. Y eso es organización. ¿Listo? Y aquí voy a dividir a las funciones o los objetivos, puede ser incluso de acuerdo a ciertos principios y de acuerdo a 4 principios, perdón, y de acuerdo a la configuración que mejor se adapte a los objetivos que yo tengo. Esa puede ser lineal, puede ser funcional, puede ser de staff, puede ser piramidal, puede ser burocrática, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí queda clarísimo qué es la organización, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Dice por ahí Jalife Guillén. Es una forma de coordinar actividades para simplificar el trabajo, bien, y llegar a cumplir una meta de la forma más eficaz. Ok. Coordinamos actividades y coordinamos personas. También coordinamos recursos, ¿sale? O sea, coordinamos actividades, personas y recursos. Otros autores como Terry que dicen, las personas son un recurso. ¿Está bien? Al fin y al cabo, son un recurso. Y luego dice Michelle Alejandro, es el proceso mediante el cual se hace una distribución de la autoridad, ok, y las responsabilidades, eso con el fin de lograr la manera más eficiente de lograr las metas y objetivos fijados en la etapa de planeación, correcto. Correcto. A cada función que nosotros deleguemos o que designemos en la etapa de organización tiene que ir un cierto grado de autoridad y por lo tanto de responsabilidad, que es parte de 2 principios de la organización. Aquí ya Villarreal se nos está adelantando un poquito, pero qué bueno, muy buenas participaciones de Jalife, de Villarreal y de Olaya. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, profe. A ver. Bueno, en el libro yo leí, bueno, que tenía es uno de los objetivos básicos de los que leí en el libro, que decía que entre más eficiencia, menos iba a ser el esfuerzo. Entonces, si se organizaba más la empresa
y se le designaba, por ejemplo, a cada departamento la función que tenía que hacer. Ajá. Y aparte que lo iban a hacer de manera más rápida, pues no iban a tener que esforzarse tanto porque pues ya iba a hacer un buen trabajo. Es decir, entre más coordinados estemos, más eficaces y más eficientes, más o menos así lo dice el autor, vamos a ser. Sí. Y mejor, por lo tanto, mejor coordinados vamos a estar. Es correcto lo que me dices, Alvarado. Gracias. No, ¿de qué a ti? Bien. ¿Alguien más quiere Profe. aportar algo respecto de los objetivos, de la función, de para qué sirve organizarse, es decir, la función social? Voy a dar por entendido Profe, antes yo de continuar tengo con la una duda. presentación. ¿Ya todos entendieron lo que es organización? ¿Ya no hay dudas aquí? Chicos. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Vale. Entonces, ahora quisiera que habláramos ¿qué sigue? De la importancia de la organización. Ya nos estaba anticipando algo de esto Alvarado García, Mari Carmen, pero ¿quién más me quiere decir por qué es importante organizarse? Aparte de lo que nos hace más efectivos, más eficientes. Por lo tanto, nos permite ahorrar. Yo, profe. ¿Quién es yo? ¿Frías? Frías, sí. Vale, Frías. Bueno, es que yo leí que decía que enlazaba la mecánica administrativa con la dinámica. Entonces, por lo tanto, la mecánica administrativa pues era lo que se quiere ser y pues ¿cómo Vas se bien. llama? Vas bien. Sí, pero es que ¿cómo se llama? La dinámica y es lo que es, o sea, ya como, o sea, como su presente, ¿no? Lo que me estás tratando de decir, déjame te ayudo un poco. Es que va a enlazar la fase mecánica, que es planeación y organización, como dos subfases, de acuerdo a lo que nos dice Orwick, con la fase dinámica, es decir, el qué queremos ser y el qué queremos ser es la parte de planeación. Después, la siguiente pregunta, ya sabemos qué queremos ser. Después, cómo lo vamos a hacer es la parte de organización. Después viene la parte de con qué, a través de qué, que es dirección. Y cómo lo voy a controlar, que es la última etapa del proceso administrativo, que es la fase dinámica. ¿Es lo que querías decir? Sí, profe. Que hacer la parte final de la parte mecánica de la administración es la que va a enlazar lo que hicimos arrastrando el lápiz con, ahora sí, la acción, donde vamos a llevar a cabo esos planes que hicimos en la etapa de planeación, valga la redundancia, y vamos a echar a andar esos recursos de acuerdo a cómo los organizamos en la etapa de organización. ¿Es lo que querías decir, Frías? Sí. Buena participación, Frías. Pero no te me enredes. Adelante, más confianza. Gracias. Sí, profe. ¿Alguien más? Sí, profe, yo, Neira. En el libro ahí decía que una parte de la importancia era que, pues, con ella señalabas, o sea, la organización, con ella señalas cómo es que se debe ser una empresa, cómo es que se debe ser. Ajá, ya que esta complementa y lleva a la previsión y a la planeación de dicha empresa. Sí, algo así leí. A ver, otra vez. Ajá, Dice, señala cómo ser una empresa, ya que ajá, complementa. a la previsión y a la planeación. Algo así leí en el libro. Ahí decía, importancia. Complementa y más bien concreta las etapas de planeación y de previsión. Ajá, Este autor, Agustín Reyes Ponce, es de la vieja escuela. Él toma
Él, aparte de las 4 etapas del proceso administrativo básicas, que son planeación, organización, dirección y control, él desarrolla otras 2. Después de planeación, toma en cuenta una que se llama previsión, que es donde se definen escenarios y donde se allegan los recursos para la posterior organización y ejecución de los planes de la empresa. Otros autores, como es Munch Galindo, como es Finkowski, como es Amaury, como es Terry, casi todos los demás autores nada más se limitan a esas 4 etapas. Por eso es que puede haber aquí la confusión en lo que es por esa parte de previsión. Y la segunda fase que él considera es la integración, que no es otra cosa que integrar a las personas a la organización, que son los procesos relacionados con el factor humano. Pero la mayoría de los autores lo meten en planeación y organización y en dirección. En esas 3 etapas meten la integración de recurso humano. Entonces, abusados con este autor, Agustín Reyes Ponce, que es de la vieja escuela, y mete estas 2 fases extra, pero no se me confundan ahí, ¿eh? Ok. Además de que otra de las diferencias, y por eso me quise introducir a este autor, es porque es muy, si se dieron cuenta, su lectura es mucho más densa, más compleja que la que estábamos viendo con esta señora Lourdes Munch. Es más filosófico, es más purista en el lenguaje y es más purista en la teoría de la organización, y eso les va a servir para comprender más adelante cómo funciona todo esto que se llama administración. ¿Vale? Casi no es pragmático, él es más teórico. De hecho, es muy poco pragmático, es súper teórico ese señor. O bien, Neira. ¿Alguien más? Sí, profe. Yo, maestro. ¿Quién? Dice Emanuel Uriostegui. Vas tú y luego yo. Ah, bueno. Es que estoy viendo el chat también, ¿eh? La organización es importante en la parte del ahorro del tiempo y la especialización de los participantes. Bien. También remarcar que en la parte de especialización es para que los participantes no tengan demasiada carga y así pueden realizar un mejor trabajo, pero también la especialización no debe ser tan banal o sin importancia, ya que puede ser contraproducente para la empresa. Amplíame aquí lo que estás diciendo, con eso de que no debe ser tan banal. Explícanos más. Beltrán. Si no te Sí, puedes comunicar, perdón. Beltrán, No, sí, ok. sí. Nada más estaba buscando aquí la referencia que había visto en el libro, pero si no me recuerdo, pone que, bueno, así como lo puse en la especialización, es para que, como decirlo, centrarse ya en una sola cosa para los participantes. Claro, esto es para, no podría decir que es un poco exclusivo para la mano de obra, por así decirlo, y no para el que está a cargo. Pero tampoco en el libro remarcaba que tampoco que sea tan sin importancia en el punto de que la persona, digamos, que solo con estar presente ya estaba haciendo algo. Por ejemplo, en la parte de maquinaria, que no solo se limite a presionar un botón o a jalar una palanca. Que sea un poco más, que tenga un poco más de estudios en el campo en el que se está desarrollando él. A ver, acabas de decir algo bien importante, Beltrán, y lo cual me remite a Taylor. ¿Recuerdan ustedes que tuvieron que leer un artículo de una universidad colombiana? No recuerdo cómo se llama el artículo, pero lo tengo aquí. Para contestar una de las preguntas de uno de los exámenes, ¿sí lo recuerdan?
Bien. No recuerdo. Ay, ¿No? no. Una aproximación No. a Frederick W. Taylor desde el problema de la distribución de las ganancias. Ah, sí. Que la mayoría de El de ustedes la no lo pregunta leyeron. 3, ¿no? Sí, Ajá. ajá. Sí. Que no lo leyeron porque nunca hablaron del superávit y ahí me dije, no, esos me están vacilando. Sí. Sí, sí. Sí, ya recordé. Catastrófico para ustedes no haberlo leído. Bueno, le voy a dar un punto extra a quien en este momento me pueda relacionar lo que acaba de decir de su compañero Uriostegui Manuel, de que esa especialización no debe ser tan banal, con lo que nos dice Taylor respecto de la generación del superávit y de la valoración del hombre por su trabajo. Recuérdenlo, los que leyeron el artículo, los que no, ni lo intenten, ahorita no lo van a leer. ¿Relacionar qué, profe? A ver, relacionar lo que nos acaba de decir Está mal de Uriostegui, internet. de que la especialización no debe de ser tan banal. Por ejemplo, lo que nos quería decir Beltrán era que si esta especialización se va a limitar a que un trabajador todo el día esté apretando un botón de una máquina, eso no es especialización. Esto va a hacer que su trabajo sea tan monótono que lo lleve a cometer errores, que lo lleve a fallas y que reduzca la motivación primero de él y después del resto de la organización. Es lo que nos quiso decir Beltrán, ¿verdad? Sí. Sí. A eso se refería. Y después, o es lo que yo quise entender. Pero recuerden que en el artículo que tuvieron que leer para contestar el examen de la unidad 1, uno de los exámenes, Taylor decía que la esencia de la administración tenía 4 principios. El que me pueda relacionar lo que dice Beltrán Uriostegui con esos principios de la administración científica, así como para ustedes su dios es Elon Musk, para mí mi dios es, bueno, uno de los dioses es Taylor, ¿eh? Entonces, el que pueda relacionar lo que dijo Uriostegui con esos principios de la administración científica, con cualquiera de estos 4 que nos dice Taylor, y explicarnos cómo está relacionado a lo que dice, se va a llevar un punto en su evaluación departamental. Un punto extra, o sea que si saca 9 ya tiene 10, y si saca 10 yo le debo. ¿Quién se anima? Y, profe, ¿le puede decir más o menos como lo que yo tengo de idea con eso de relacionarlos? A ver. De que, por ejemplo, de lo de la especialización, ya puede como, pues hacer como el trabajo, se podría decir, porque es una responsabilidad. Y aparte, si cualquier cosa en que se equivoque o así, pues puede haber errores dentro de la empresa. Por ejemplo, no sé, los de administración se equivocan en algo y eso va a llevar, y no sé, puede llevar a la quiebra, ¿no? Un ejemplo, a la empresa o así. Profe, ¿puedo hablar? No, por ahí no va. ¿Quién dijo puedo hablar? El que dijo puedo hablar, hable, no pide permiso. Mire, lo que yo me acuerdo es que hablaba Taylor, bueno, el artículo sobre lo de las telas, de que tenía sí era el de la producción de las telas, ¿no? De que aumentó cuando se especializaron en... Sí, chambeó en una fábrica de telas. Lo que me acuerdo es que lo manejaba como que a la hora de especializar a los trabajadores se podía aumentar la producción y esa producción hacía que a la hora de tener más, el costo de lo que tú hacías bajaba y aumentaba la demanda por lo mismo de que bajaba. Eso era lo que trabajaba, me acuerdo del artículo. Y aquí en el libro lo que alcancé a leer de la especialización es que llega a ser necesaria porque no todos son... No todos saben de todo. Y debe de tenerse como que esa asistencia para evitar esos errores. Pero igual no se puede tener tanta especialización en una persona, digámoslo, porque llega a ser inútil que nada más esté trabajando en eso.
Estuviste muy cerca, Bueno, estás yo muy cerca. De hecho, si no hay una mejor respuesta, te la vas a llevar y ya después yo la explico, Sí. aumento lo que dijiste, pero estás muy cerca. Estás muy, muy cerca. No te es queda más una como partecita muy que... sencilla. ¿Cómo te llamas? Profesor, Andrade, ¿verdad? Andrade Granado. Andrade Granados. Participación sencilla, nada más por eso. ¿Qué más? Yo, Vamos a darle chance a no dos era... personas más y ya para seguir avanzando. Si no, Villarreal se va a quedar en el tintero. Y está escribe y Yo, profe. escribe. Dos personas más. bueno, Entren profe, por ese punto. Alba. Sí, no era más que mencionaba Taylor que antes las personas se tenían que instruir a sí mismas y que ahora con una organización puedes colocar gente a que instruya a las nuevas personas. Eso tiene que ver más con la parte de integración. No. No. Puede ser como con el método de Taylor, pago a destajo con tarifa diferencial, para que con base en el aumento de la producción se le pague más al trabajador, pero sin olvidar como la medición de tiempos para que no afloje el trabajo, por decirlo así. No, tiene que, es una reflexión más, filosófica, ontológica que práctica. Se están yendo muy, a lo práctico y a lo empírico. No. Profe. Tiene que ver con el sentido social del ser humano y con el sentido natural o como lo quieran. Sí, teleológico, como lo dice Reyes Ponce del ser humano. A ver, la última persona. Profe. A ver, échale. Se supone que superávit, según Taylor, lo definiría como cuando los ingresos son mayores que los gastos. Y también menciona lo que es la revolución mental. Entonces, básicamente se podría decir que cuando las actividades se hacen banales y se hacen cotidianas para, el empleado, no existe tal revolución mental, por lo cual los ingresos no existirían incremento en los ingresos, básicamente. Estuviste también muy cerca. ¿Quién fue? Yo, Melchor Mendoza. Sí, dice aquí mi esposa me dice que divide este punto entre dos personas, que lo vas a llevar tú, Melchor Mendoza, y la otra persona fue Andrade, ¿verdad? Sí. Bien. Ok. Les digo que estuvieron muy cerca, ¿por qué? Recuerden que Taylor es como máximo representante y como creador, como papá, como abuelo y como Dios de la administración científica, nos dice que nosotros como administradores tenemos que introducir el método científico a la administración a la administración de recursos y a la administración de personas. ¿Para qué? Lo dice en su primer principio, antes incluso de la revolución mental. Para reemplazar los métodos empíricos, y si leyeron el artículo completo, no nada más la parte donde les decía que estaba la respuesta, que es la esencia de la administración científica, lo que Taylor en última instancia lo que quería conseguir era que el hombre fuera más eficiente, porque él pensaba, y yo creo que tiene razón, que si el hombre es más eficiente en su trabajo, va a tener más recursos. Si tiene más recursos, va a tener más felicidad y esa felicidad va a permear en toda la sociedad. Esa es la parte filosófica de Taylor. Él decía, si nosotros metemos la ciencia a todos los procesos de cualquier empresa, los seres humanos van a ser más eficientes. Al ser más eficientes van a generar un superávit. Cuando generen un superávit va a haber mayor riqueza, tanto para el dueño de la empresa, o sea, para los empresarios, como para los trabajadores. Entonces vamos a resolver el problema de distribución de la riqueza. Como está resuelto ese problema, las personas van a ser más felices. ¿Por qué? Pues por lo pronto van a tener más tiempo para estar en su casa o estar con su familia.
y van a tener más recursos para gastar, más dineros, más lana. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Y dice, esto no se va a lograr. Sí. No podemos decir que estamos metiendo ciencia si la ciencia consiste en hacer tan banal el trabajo que el trabajador esté haciendo siempre trabajos repetitivos. Por eso es la parte correcta de la respuesta de alguno de los dos, ya no me acuerdo si fue Andrade o si fue el otro, Frías o Melchor o Musquiz, o que no haya sido. Por eso ambos se acercaron, con que hubieran metido la palabra felicidad y ciencia, se hubieran llevado el punto. Pero sí queda claro cómo se relaciona los principios de la organización y por qué no debe ser tan banal como nos decía Uriostig y Emanuel, con lo que nos decía Taylor de la administración científica. ¿Sí queda claro la idea? Sí, sí, profe. ¿Y Sí, cómo todo profe. está entrelazado? Sí. Profesor, ¿podría definir exactamente qué significa superávit? Ok. Superávit es el excedente de producción que se genera después de realizar una tarea. Eso es el superávit, en términos llanos. Para Taylor, es lo que produzco de más con base a los recursos que tengo asignados para transformarlos. Me dan cierta cantidad de materia prima, tengo ciertos elementos humanos, tengo ciertas maquinarias y tengo ciertos implementos indirectos para transformarlos yo en un producto terminado o en un insumo para otro proceso. Si yo produzco más de lo que tengo que hacer con esos mismos recursos, se genera un superávit. Y ese superávit, cuando llega, genera que se abaraten los costos. Cuando yo logro abaratar esos costos, mi producto puede llegar a más personas. Lo cual es cierto, sí, solo si yo me estoy dedicando a objetivos de venta masiva. Si me estoy dedicando a productos suntuarios, es decir, productos de lujo, sí aplica esto del superávit, pero con ciertas diferencias. ¿Sí soy claro? Sí, profe. Entonces, superávit no es más que un aumento de la producción, de la productividad. Y no puede haber para Taylor superávit si no hay ciencia. Y no puede haber ciencia si no hay organización y coordinación de recursos. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Sí, profe. Después decía Michelle Alejandro, en los objetivos básicos sí. también tenemos, ok, bien, se está acordando Michelle Alejandro que hay objetivos básicos y que hay objetivos derivados. Tenemos el suplir las limitaciones individuales, ahí te faltó ponerle, esto según mi interpretación nos quiere decir que la organización nos permite satisfacer nuestras necesidades gracias a la coordinación de esfuerzos colectivos. A ver, ahonda un poquito más para que te lleves la participación, Michelle, con esto de suplir las limitaciones. Después dices, ya que ningún ser humano puede satisfacer todas las necesidades totalmente por sí mismo, ya quedó contestado. Gracias, Villarreal. No había leído las dos intervenciones. ¿Les queda claro a todos? A ver, estaba yo en Villarreal. Isaac, todas las sociedades necesitan una organización, sin ella no serían funcional. Sí, de cierta manera, ya sea esta organización formal, o sea informal, todas las sociedades de cierta forma necesitan la organización, formal o informal. Si más adelante revisamos qué es esto de organización formal e informal. Sí, estoy de acuerdo contigo, Isaac. ¿Les queda claro lo que trata de decir Isaac? Sí. Sí.
Bien. Luego, ¿quién más dice? Arvizu Plata Shell, o como se pronuncie. Iván, vamos a decirle Iván para no meternos en problemas. Estos 4 principios que mencionó son el aumentar nuestras capacidades, lo que aprendimos en algún momento atrás. Que mencionó son el aumentarnos. A ver. A ver, Shell, no te entiendo mucho lo que expresas aquí. A ver si alguien más le entiende. Está en la sección de chat, dice, estos 4 principios que mencionó Taylor, que mencionó Ray Sponsor, que mencioné yo, son el aumentar nuestras capacidades. Lo que aprendimos en algún momento atrás. Creo que habla sobre los objetivos derivados, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Y ya me acordé del último. Prácticamente como en lo que y exigirnos prácticamente para que se haga mejor para cada tarea que vamos a realizar o eficacia de la especialización o sinceramente no me acuerdo cómo era. A ver, dice, hay 3 principios centrales de la organización, ¿vale? Suplir en lo que no somos buenos. Comunicar los valores a través de la organización, es decir, comunicar la filosofía de la empresa. A través de canales formales, como lo vamos a ver más adelante. Y uno tercero que era lograr que las acciones sean efectivas y que sean eficientes. Bueno, efectivas, la efectividad lleva a la eficiencia de por sí. Y dice, de eso se derivan otros 4. ¿A eso te estás refiriendo, Iván? Sí, profe. Son los objetivos derivados o que sinceramente no me acuerdo muy bien, pero... Y de estos el más importante es el que tiene que ver, aprovechar los conocimientos pasados. Los conocimientos ya aprendidos, como lo estás diciendo. Experiencia, ¿no? Es decir, si no hay organización en cualquier empresa o en cualquier ser social o ente social conformado por varios individuos, no hay aprendizaje. Y por lo tanto está condenado a extinguirse una organización, llámese empresa, o llámese equipo de fútbol, o llámese club social, o llámese como se llame, o sea, ya sea una organización formal o informal, si no aprende de sí misma está condenada a extinguirse por principio darwiniano, porque no es inteligente. Alguien que no aprende de sus errores está condenado a morirse. Entonces, por eso... Porque no se está adaptando de ninguna forma a la sociedad. Por eso, ¿qué ibas a decir, Pontón? O que por eso se dice que para tener una mejor eficacia en la empresa se tiene que dar pocos como trabajos a los empleados, o sea, decir como específico qué deben hacer ciertas personas para que así aprendan y puedan ellos, como decir, evolucionar, bueno, no evolucionar, pero aprender de sus errores, pero de ciertas cosas, o sea, no de algo general, sino más de algo específico, ¿no? Es para eso, para que no se muera la empresa, ¿no? Para que puedan crecer y evolucionar, ¿no? ¿Puedo responder algo acerca de lo que dijo Pontón, bueno, André, mi compañero, respecto a lo que dijo? A ver. O sea, él está hablando acerca de los 4 puntos de que habla Taylor, ¿no? Del PDF que nos mandó a leer, donde habla acerca de que cada trabajador debe tener su especialización, se podría decir, que eso reemplaza como algunos antiguos métodos empíricos. El segundo, que es selecciona científicamente, o sea, que enseña y forma como al obrero, como el organizador quiere, ¿sabes? No sé si me expliqué. Y de que coopera cordialmente con los obreros para que el trabajo sea hecho de acuerdo con los principios científicos que se aplican. Y el último punto es que distribuye equitativamente el trabajo y la responsabilidad entre la administración y los obreros, ¿no? O sea, también tiene que ver respecto a lo que dijo acerca de
de lo del superávit con el trabajo, de ese recto del punto extra, no recuerdo qué era. O sea, tiene que ver con eso, con lo que habla Pontón, ¿no? Tiene que ver con lo que habla Pontón, cierto, Descartes, y tiene que ver con dos de los principios de la administración que sigo diciendo. Si nos da tiempo los vemos hoy y si no los vemos la siguiente clase. Eres Descartes, ¿verdad, Gael? Sí, Descartes Salva. Ok. Gracias. Arviso. ¿Dónde está Arviso en mi lista? Es el número. Ya. Equipo 2. Después dice Melchor Mendoza, Eric. Eso es al Autores principio. como César Barnard lo definen como un mecanismo para vencer las limitaciones que restringen la acción individual. Chido tu coto y luego. No, está bien. Es correcto, pero. ¿Y luego? Sí, es que solo fue como complemento a lo de el inicio de la clase, lo de definición de Bien, organización. no, sí está bien, pero ¿qué más me puedes decir para dártelo como participación? Porque quiero que quede algo claro. Si me ponen así, autores como bla, 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 sin demeritar el esfuerzo, pero sí haciendo énfasis en que debe de llevar síntesis y análisis tuyo, de ustedes, que a mí me indique que están comprendiendo realmente el tema, o sea, que se está introduciendo en su aprendizaje. Porque si no, pues es como copiar y pegar, no mienten. Por eso digo, y luego, ¿y qué? ¿Esto qué? A ver, en tus propias palabras, a dártelo como otra participación, Melchor. ¿Sí me Pues eso entendió la de... generación? Sí. Va. Pues eso de vencer las limitaciones, o sea, podría estar relacionado con lo de los principios anteriores, ¿no? Lo de aumentar las capacidades, lo de aprovechar las capacidades y para el ahorro del tiempo, esas mismas capacidades que ya tienes, por ejemplo, no te van a poner a hacer una actividad que no comprendes. No sé si cuente. Ajá. Así ya cuenta. Ok. Gracias, profe. Pues si me lo pones tal cual, pues para mí, hasta me está vacilando este cuate. Es importante saber, dice Alba González Sergio, es importante saber organizarse porque permite que cada individuo obtenga resultados más precisos. Bien, estoy totalmente de acuerdo. Más precisos y más concisos. Bueno, más concisos diría yo, más que precisos. ¿Está bien? Sí. Dice Neira, Alba González, Sergio. No, dice Neira Ortega. Señala cómo debe ser una... Esto no lo había leído. Pero ¿puedo decir también algo de lo que leí en el libro de lo de los principios, pero de la organización? Sí. Hay uno que es el principio de la unidad de mando, que dice que una persona debe de estar encargada de las funciones. De hecho, ponen ahí de las reglas de la división de las funciones. Debe hacer como una lista donde se debe indicar, por ejemplo, el puesto de la persona y qué es la función que va a realizar. Por ejemplo, se van a dividir por departamentos y cada uno va a tener como un jefe a mando. Sí, imagínense ustedes que tuvieran dos maestros para esta materia. Dos maestros, uno que les diera clases los días que tenemos clases, ¿quiénes son? Uno los jueves y el otro los lunes, o el día que sea, no sé, los domingos, ya se me olvidó, y quiero acordarme. Y que el maestro de los lunes, el maestro de los lunes les dijera, ¿saben qué? Los voy a evaluar 100% con participaciones y el tema de 3.1.4 lo vamos a abordar de la siguiente forma. Y el maestro de la siguiente clase, les dijera, las participaciones me importan un camote a fines de la evaluación y el tema 3.1.4 ni siquiera lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no es importante, porque así lo considero yo. A ustedes los metería en un conflicto, ¿verdad? Aquí le hacen caso.
¿O ve Se usted? refiere, Pues no, los dos maestros tenemos la misma autoridad. Los dos tenemos la misma autoridad y los dos tenemos acceso al SAES. Es decir, tenemos el mismo control. ¿A quién le hacen caso? En ese caso se debería de hablar con los dos y llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, sería la solución lógica, ¿no? Porque pues es un conflicto de ideales. En un mundo ideal estoy de acuerdo con Tom Sevilla, pero en un mundo de seres humanos donde cada quien quiere que se haga su real gana porque estamos sujetos a ellos, no sucede así. Y a esto se refiere el autor. Bueno, todos los autores y los sintetiza así Reyes Ponce, como que para cada función debemos reportarle a una sola persona y ese es el principio de unidad de mando. Porque si no generamos descontrol, generamos descoordinación y los esfuerzos no se alinean a un solo objetivo. Esto es prácticamente la explicación concreta que les puedo dar de qué es la unidad de mando. ¿Cómo te llamas? De hablar? Alvarado García. Alvarado García. Alvarado García Maricarmen. Ajá. Ese es el principio de la unidad de mando, pero no se adelanten todavía, los vamos a ver con más profundidad. Ya se están adelantando la lectura, ¿vale? Dígame. Sí, aquí dice, lo anterior no se pone a que el mando pueda ser ejercido simultáneamente por varias personas, por ejemplo, un comité decisorio. O sea, eso habla como de una mesa directiva o algo, pero bueno, es lo que yo supongo, pero en sí no entiendo. O sea, sí podrían haber varias personas dando órdenes y esas personas se ponen de acuerdo, ¿no? Profe, creo saber cómo se soluciona eso, ¿no? No, Que es que no cuando... te estoy entendiendo, porque no escuché todo lo que dijiste, pero a ver, plantéamelo de nuevo. Yo. ¿Quién es yo? ¿García López? Ajá, o sea, yo estoy preguntando. ¿Vuelvo a plantear la pregunta? Ajá. Que el libro como tal dice, no se opone que el mando pueda ser ejercido simultáneamente por varias personas. Entonces yo asumo que está hablando como de una mesa directiva o algo así, como por ejemplo los dueños o sea, partes acciones que se juntan y hablan. ¿A eso se refiere o en sí qué es lo que está diciendo? Sí, pero en este caso, lo que nos trata de decir el autor es que sí puede haber varias personas dando órdenes, siempre y cuando estas órdenes tengan unidad y sean la misma orden que se emite. Imagínate tú, quienes vivan en un edificio, no es un ejemplo adecuado. Pienso en un ejemplo adecuado. Ok, vamos a pensar en un comité de organización, para la graduación. El comité de organización para la graduación de ustedes en 3 años, en 4 años, o cuando se piensen graduar de la carrera. Ese comité, cuando ustedes lo organicen, se va a encargar, va a tener ciertas funciones. Entre ellas, me imagino que una de las principales es buscar el salón donde va a ser la fiesta. ¿Vale? Entonces, el comité, una de sus funciones que tiene es buscar el salón, pero este comité va a actuar como un organismo solo, como una sola persona. Tomen el símil como que va a ser una persona moral. No quiere decir que, o sea, lo que nos trata de decir el autor es que se puede dar en la unidad de mando puede recaer en varias personas siempre y cuando esas personas se comporten y en la realidad actúen como un solo organismo. Es decir, la decisión que tome este comité y se transmita a los demás en la organización tiene que ser una decisión única. No puede ser que los miembros del comité rojo decimos que va a ser en el salón Albi y los miembros del comité que nos vestimos de azul decimos que va a ser en el salón de las fuentes. Tiene que haber unidad de dirección. Lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 4.
los principios del proceso de dirección como etapa del proceso administrativo. Sí puede haber, siempre y cuando haya unidad de dirección, es decir, que las decisiones sean aquí tomadas de la forma en que sean, pero que todos estemos de acuerdo, que haya consenso. Democrático o no democrático, pero que haya un consenso. A eso se refiere el autor. No puede estar dividido. También podríamos dos maestros perfectamente dar clases. Imagínense que yo soy el maestro de teoría y otro es el maestro de laboratorio, como sucede en algunas de las materias. Sí puede darse eso, pero siempre y cuando existan acuerdos previos entre estas dos autoridades y se transmita una sola directiva o conjunto de directivas a los responsables de ejecutarlas, en este caso ustedes como alumnos. Sería el caso como de las materias el orden de las materias que se van a ver en ese ejemplo, ¿no? Por decirlo así, para que no haya confusión y pueda llevar un orden, como decidir los profesores qué materias vamos a ver y en qué orden, junto a la teoría con la práctica. Pudiera ser que eso se plasme en el plan de estudios, pudiera ser. A lo que se refiere el autor, sí se puede, pero para que se pueda, sí, tiene que haber unidad de dirección. Y bueno, con respecto a tiene que haber acuerdos previos. Sobre teoría y práctica, aquí abajo dice que no va en contra a varios jefes mandan ciertamente sobre el mismo grupo, pero lo hacen sobre materias o funciones distintas, que ahí sí aplicaría sobre si es teoría o práctica, pues son cosas diferentes. ¿Yo puedo comentar algo, profesor? Sí, incluso puede ser sobre el mismo tema, pero siempre y cuando existan acuerdos, y esos sean previos. Qué bueno que tuviste esta duda porque es parte de lo que tienen que ustedes estudiar para resolver el caso práctico que ya tienen en puerta. Una de estas preguntas, en el caso práctico que les subí hace rato a la plataforma, se presenta una problemática con un comité que tiene que realizar un proyecto muy parecido a lo que me acabas de decir, García López. ¿Quién iba a participar? Yo. Respecto a lo que está diciendo Isaac y usted, profesor, o sea, yo había leído en el libro de Lord Smuch, me parece, en el de Fundamentos, acerca de los tipos de autoridad, de que existe la autoridad formal, donde es aquella que recibe es como ese jefe superior, y en él recae todo acerca de la empresa, o sea, toda la autoridad se podría decir, y que cualquier rompimiento de esta cadena haría, pues, un nulo ejercicio a la dicha autoridad. Y ya se deriva también, hay autoridad lineal y funcional. No sé si es lo que está hablando respecto acerca de que tengamos dos maestros de administración, pues ya se rompería como ese entendimiento por la materia, ¿no? Bueno, en el que uno estaba totalmente en desacuerdo con el otro. No, por ahí no va. Más adelante vamos a ampliar lo que es la autoridad lineal y funcional, la autoridad de staff, la autoridad directa y autoridad indirecta, pero ahorita todavía no nos metamos en este tema. ¿Vale? Sí lo vamos a ver en el tema de organización, pero todavía no. Barrón Cuevas Denis dice, la organización es esencial para toda sociedad, puesto que se usa mayormente. Y luego, Denis, ¿qué onda? A ver, amplíame lo que dices aquí, Denis. No se escuchaba. Bueno, como puse que pues toda organización, más bien, toda sociedad para lograr que tenga éxito se debe llevar una organización y como, bueno, era para complementar lo que estaban diciendo al principio, que si algún, no sé, por ejemplo, algún departamento está mal o tiene una mala organización, en su caso un líder que
no toma la responsabilidad como lo dice en el libro, no va a funcionar de la forma que debería. No te escuché nada. ¿Alguien la escuchó que me pueda traducir? ¿Ahora nadie me escucha? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe, sí lo escuchamos, pero lo que dijo nuestra compañera no se escuchó mucho porque Es que se escucha muy bajito, mucho. Ah, vale. Amplíala en el chat porque hay problemas ahí de comunicación, Denise. Para dártela por buena, ¿va? Y después nos dice Neira Ortega que hay dos tipos de organización. La organización, la formal, que es la planeada, y la informal, que es la que surge de manera natural. Y no siempre sirve para para innovar, ¿eh? Es Sí, se más, me fue el que. tiene la organización informal no siempre sirve para innovar. Y su eficacia, se le puede llamar así porque no tiene fines específicos, va a depender más del contexto cultural de la sociedad en la que esté inmersa la organización. No podemos decir que la organización informal en México sirva para innovar cuando lo que se ve cuando lo que se ve en la práctica es que cuando se organiza un grupo de amigos a la salida del trabajo, generalmente obreros, los fines de semana no es para ponerse a discutir cómo innovar el trabajo, ¿o sí? Ah, ok, no, pues no. Se organizan para echar caguama, ¿no? Sí. O para echar corrillo, o para plantear inconformidades o conformidades acerca de cómo se está conduciendo la empresa o cuánto les están pagando. Y eso no es innovar. Ahora piensen lo mismo en una sociedad que se comporte diferente. Pensemos en Finlandia, o pensemos en Suecia, o pensemos en Japón, o pensemos en Alemania. ¿Creen que esta organización informal se reúnan todos? No habrá quien se reúna para planear las caguamas, pero creen que, ¿cómo se los imaginan más? ¿Planeando la caguama y el partido de fútbol llanero? ¿O planeando cómo ser mejores? En planeando cómo ser mejores. Entonces tiene mucho que ver con la cultura. Ah, ok. Sí, tiene que ver mucho, mucho, mucho con la cultura. Aguas ahí, ¿eh? No siempre se reúnen para innovar. Ojalá y así fueran, sería otro México. Dice Montoya Chanes, Manuel de Jesús. En los objetivos derivados se busca que en la empresa todos aporten entre sí, transmitidos por datos. Vientos, Montoya Chan, es muy concreto, bien. Participación. Lean la participación de Montoya Chan, es valiosa. Dice Cortés Jonathan Natiel. También sirve para la coordinación y autoconstrucción. Cada una de las áreas hará una acción distinta. Estoy hablando con Apu, para así complementar. También sirve para la coordinación y autoconstrucción. A ver, Natiel, amplíame lo que estás diciendo. Bueno, es que por lo que yo... Pero ¿sí me escuchan? ¿Sí? Es que luego siento que tengo el audio muy bajo. Sí, bueno, es que yo... No, sí, ya está bien. Es que yo también lo que entiendo para la coordinación... Bueno, en la organización
usa la coordinación para así establecer qué trabajos van a realizar en las áreas aquí, como yo digo. Digamos, cualquier empresa. Y la autoconstrucción, ¿cómo decirlo? No, o sea, no sé cómo especificarlo. Ok, complementalo, porfa. Sí, voy a pensar en lo de la autoconstrucción. Sí. Para pasarlo PDF y juntarlo y poder hacer la censura. Pero habrá cada documento y falta la número 5. La que hizo usted, la primera, viene A ver. Abundi Rodríguez José Alfredo. En la organización formal comprende aspectos no planeados. Ok, Abundis, muy relacionado con lo que decía Neida, en tu comentario de 1645. Aguas, ¿eh? Sí, profesor. ¿Sí les quedó claro por qué eso de la innovación depende de aspectos culturales? Sí. Quedó muy Vale. claro eso. Se puede clasificar Sí. a la innovación por los fines a realizar. El libro comentan dos, que son las políticas que se dirigen más que nada al bien común, económicas. Bien, que tienen como fin la producción de un servicio y está primarias, secundarias y terciarias. Muy bien, Denise, un poco confuso, pero sí está bien lo que estás diciendo, Barrón Cuevas, Denise. Participación para Denise. Luego dice Campos Pérez, Leonardo Alfonso, mientras que en la organización informal su principal objetivo es comprender los aspectos que no fueron planeados y se dieron espontáneamente, por lo tanto es un A ver, amplíame un poco más, Campos Pérez. Leonardo. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí. Ok. Pues como usted lo comentaba, lo que yo entendí ahorita de la lectura es que en una empresa hay dos, no puede haber una empresa con una organización formal y una organización informal. O sea, las dos tienen que ir de la mano, si no, no hay como una organización bien. Creo que sí. No, creo que ahí se están confundiendo un poco varios de ustedes, ¿eh? A ver, miren, hay dos tipos de organización. Hablando de empresas o de organismos sociales en general. La organización formal, que es la que es planeada, está estructurada y se rige bajo ciertas formas, ya sean estas escritas o sobreentendidas por todos los miembros de la misma. Es decir, se define generalmente en una carta de organización que es un organigrama. ¿Ustedes conocen un organigrama? ¿Lo han visto? Generalmente, los organigramas que ustedes han visto, o que los más comunes son los piramidales, donde hay un cuadrito hasta arriba, una cabeza. A ver, voy a ver si puedo abrir un Jam. Hace rato no podía. Profe, en el manual que nos mandó, ahí venía un organigrama también. Ah, perfecto, qué bueno que ya lo conocen. Ok, ese es un organigrama lineal, funcional, piramidal, así se llama, es la definición formal. Cuadritos arriba donde hay una dirección. Y después se derivan diversos divisiones o áreas funcionales. Y después se departamentalizan las funciones. ¿Así lo vieron? ¿Sí, chicas y chicos? Esta es la forma de representar una organización formal en un organigrama. Es decir, la dependencia de a quién le reporto yo y de quién dependo está claramente establecida ahí. Por lo menos a niveles de departamento, ¿sí?
Sí, profe. Y lo Sí, mismo profe. aplica para empresas como Bimbo, o como, Sí, profe. como para PepsiCo, para cualquier organización. Se define en un organigrama quién depende de quién y quién le comunica a quién. Son las dos cosas principales en un organigrama. Es decir, quién tiene más autoridad lo pongo hasta arriba y quién tiene menos autoridad lo voy poniendo hasta abajo en forma de departamentos o de áreas de trabajo. Ahí queda clarísimo. Sí, sí, sí. Es decir, que la autoridad fluye de manera descendente, de arriba para abajo. Y la responsabilidad, por el contrario, fluye de manera ascendente. ¿Por qué? Porque yo, si soy jefe de un departamento, soy responsable de reportarle a mi jefe de división o a mi gerente, ¿sí? O a mi director, depende de cómo le hayan puesto en el organigrama. Eso ya depende de cada empresa. Pero dentro de esta misma organización surgen de manera espontánea, por la misma interacción que hay entre los seres humanos, las organizaciones, porque no nada más es una, las organizaciones informales, que esos, entiéndase, el grupo de amigos, el club social, el equipo de fútbol, las damas de la vela perpetua, el club que juega los bolos, etcétera. Es decir, necesariamente yo al hacer mi trabajo interactúo con las demás personas dentro de la misma empresa para alcanzar, vamos, por las mismas actividades, pero de forma natural surgen conversaciones que tienen que ver con, oye, ¿cómo sigue tu hija? O ¿cómo sigue tu hijo? O ¿ya te vas a casar? O ¿qué tal salió tu perro? ¿Qué te escuchó la llanta? ¿O tocaste? ¿O por qué traes el ojo morado? No sé. Surgen las conversaciones que nada tienen que ver con el trabajo, ¿verdad? Y de esas conversaciones van surgiendo las simpatías y las amistades, y si esas convergen con las simpatías y con los intereses de otras personas, nos vamos organizando. A eso se refiere el autor con que es de forma espontánea. ¿Sí soy claro ahí? Por la misma interacción social nos vamos organizando, nos vamos conociendo y nos vamos haciendo algunas veces amigos, o vamos descubriendo que tenemos organización, intereses comunes. Y ahí decimos, ¿por qué no nos vamos a echar una chela en la tarde, el viernes saliendo? ¿O por qué no nos organizamos para hacer una huelga? ¿O por qué no nos organizamos para formar un sindicato, como lo vieron ustedes en el caso de esta empresa Boeing, Pascual Boeing? Ahí vieron cómo a través de organizaciones informales lograron configurarse en una organización formal a través de una cooperativa y a través de la lucha social. Ese es un buen ejemplo de cómo una organización formal con intereses comunes, en este caso centrados en el trabajo, se configuraron en una empresa. A eso se refiere el autor con que hay dos tipos de organización, la formal y las informales. La formal es única, las informales dependen de la interacción social. Pueden ser varias o puede ser una sola. Generalmente son varias. Bueno, sería que tuvieran como el fin la innovación, pero no siempre es así. Sin embargo, pueden promover la innovación porque se da en un ambiente más relajado. La organización informal, como ustedes en su grupo de amigos, no tienen ciertas reglas, como las hay en clase. Por ejemplo, que si tu intervención cumple con ciertos requisitos, se toma una participación. Ahí ustedes hablan de manera espontánea y del tema que les interese. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Sí. Y puede que seguramente tienen ustedes un grupo de amigos que se configura con los cuates de la pizza y otro que es con mis cuates de la cuadra. No tienen los mismos objetivos y ninguno de los dos está organizado de manera formal. En unos, por su naturaleza, puede ser que se promueva más la innovación que en otros. ¿Vale? ¿Sí soy claro aquí? ¿Sí les ayudo con esta definición? Sí. Bueno, con esta definición. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Sí.
Antes de que se me olvide, denme 3 minutos que necesito subir un libro que les va a ayudar. A ver. Unidad 3, no, en el tablón. Nuevo libro. Materia. Toma. Añadir. Subo a Drive. Fundamentos. Lo malo del nuevo libro que les di a leer es que es medio mamón el autor para expresarse. O sea, es muy purista en su lenguaje, como que los está confundiendo. Pues ya es un viejillo, Reyes Ponce. Sí, o sea, es muy bueno el libro, muy bueno, pero es muy rebuscado, exactamente. Es de los mejores que hay, pero sí no es así como que lo digieres de volada. Listo, publicar. Publicando, ¿ya lo ven? Ya. No, profe. Sí, yo ya. De hecho, qué bueno que ya lo ven. Es el de un ave en una como escalera. Ah, ya, profe, ya. Sí, este libro nos va a ayudar para los demás temas, pero al contrario de Reyes Ponce es más pragmático, es más concreto en lo que dice, no es tan filosófico. No quiere decir que esté mal Reyes Ponce, para nada. Pero los va a ayudar a entender más lo que dice Reyes Ponce. De este libro, por favor, necesito la lectura de los capítulos, ¿cuáles son? ...17 al 20, o sea, 17, 18, 19 y 20. Bueno, no, de hecho, ahorita para fines de la siguiente clase, que es el lunes, con que le entren del 17 al 19 está bien. Después vemos lo de cultura, que sí es importante, pero tenemos todavía tiempo para abordarlo. De hecho, el caso práctico que subí, que tienen que contestar ¿es para el domingo o para cuándo se los puse? A ver, caso práctico. No me acuerdo para cuándo les pedí la tarea. Lo bueno que la plataforma me recuerda. Es para el domingo. Para el domingo. Va, les voy a ampliar la fecha de una vez, espérenme. Con tal de que lean. Para el 20 de abril. Ok, les acabo de dar 2 días más. Este caso práctico viene de este libro. Gracias, profe. Pero para la correcta resolución del caso práctico, deben sí o sí leer estos capítulos, del 17 al 19. Sí o sí, todos. Incluso antes de que empiecen a resolverlo, es fundamental que lean esto. 17, 18 y 19. El caso práctico viene de este libro tal cual. Y aunque no viene la respuesta, ahí vienen los fundamentos para poderlo resolver. ¿Ya no hay dudas aquí en lo que es organización formal e informal?
No, profe. No, profe. Ok, después dice Vázquez No, profe. Castro Rodrigo. Un método sin acento. ¿Qué pasó, Rodrigo? Para ejercer la organización sin acento es el equilibrio. A ver. A ver, un método para ejercer la organización es el equilibrio de autoridad-responsabilidad, ya que mientras más autoridad tenga una persona, más responsabilidades tendrá la empresa. Y estás introduciendo uno de los principios. A ver, explícame este principio de la administración, Rodrigo, para dártela por buena. Ajá, es lo que usted dijo hace poquito. O sea, se tienen que dejar en claro, ya que está claro que nada más puede haber como un jefe de cada área para que no se mezclen las ideas. Es como, hizo una analogía, no sé cómo se llama en el libro, que decía, la autoridad va de arriba hacia abajo y las responsabilidades de abajo hacia arriba. Entonces, mientras más autoridad tengas en un equipo, en un proyecto, en un área, vas a tener más responsabilidades para ejercerlas. Por eso dicen igual en el libro que un jefe sin responsabilidades es lo que los empleados consideran como más odioso, porque pues nada más piensa que su función es dirigir y no se toma cargo, no tiene, sí, no cumple las demás responsabilidades que debería de tener una persona con tal autoridad. Ok, tiene que ver con uno de los principios de la administración científica que nos decía Taylor, ¿no? Que debe haber un equilibrio entre las actividades que se asignan a los operarios y entre los que tiene la administración, recuérdenlo. Ajá. Ajá, ni te acuerdas de lo que estoy diciendo. Aguas con la ortografía, Vázquez. Sí, está bien, yo pondré acentos. Hasta se me va a salir la lagrimita de esta promesa que acabas de hacer. José Alfredo Abundis Rodríguez también tiene clasificación según su fin, los cuales son los políticos que son los que dirigen al bien común. Ok, y se pueden tomar como el gobierno. ¿Estás hablando de las finalidades de la organización? ¿Abundis, José Alfredo? No como tal, profe, es que, bueno, yo había leído que lo que es la organización tenía Ajá. fines, Sí, los cuales se por eso. dividían en los políticos, económicos y unos derivados, pero ya no lo puse porque era muy largo. Ajá. Estamos hablando de lo mismo, cuate. Ajá. Profe, también de lo que decía Rodrigo, hay otro principio que es el de la definición de puestos, que decía ahí en el libro, que es donde dice que se tiene que especificar de forma precisa la responsabilidad de cada autoridad. Oigan, andan bravos con las participaciones, ¿eh? Le dijimos que nos íbamos a poner Solo Mari. pilas. Dijera a una de mis hijas, andamos bravas. No, qué bueno, así sí me gusta dar clases. Amanecimos bravos. Amanecieron bravos, quiere decir que están leones y están leyendo, qué bueno. A pesar de que no es un autor muy digerible este cuate, ¿eh? Bueno, para mi gusto, a lo mejor ustedes le entienden más, para mi gusto es muy rebuscado este señor Reyes Ponce. Pero es de los que mejor explican también. Bien. Sí, aquí dice que, a ver, que para clasificar a las organizaciones según sus finalidades es un tanto complicado, nos dice, y tiene mucha razón Reyes Ponce. Dice, es un tanto complicado porque las finalidades de una organización son tan diversas y tan complejas y cambian tanto de una sociedad a otra, que sería necio o sería estéril un esfuerzo por tratar de clasificarlas. Pero podemos agruparlas en dos cosas: las políticas que tienen fines sociales y las que tienen fines puramente, ¿cómo se llama? Monetarios o económicos. A eso se refiere el autor.
¿vale? No quiere decir que que el altruismo o la responsabilidad social esté peleado o sea incompatible con las finalidades económicas de la empresa, ¿eh? No, para nada. Nada más es una aproximación a agruparlas de cierta forma por las finalidades que puedan tener. De tal suerte que hay organizaciones como Fundación Slim que surgen de un grupo corporativo que tiene como finalidad principal la generación de riqueza, todo lo que es Grupo Carso. Entiéndase, Telcel, las constructoras, Inbursa, etcétera, todos los de las que es dueño Slim, pero también para cumplir con esta función política o de responsabilidad social, tiene a Fundación Slim, que es como maneja el altruismo, o sea, no está peleada una con la otra. Por eso dice Reyes Ponce, es complicado agruparlas de acuerdo a finalidades específicas. A eso se está refiriendo el autor. ¿Queda claro? José Alfredo. Sí, profesor. Abundis. No te encuentro lista. Sí, ya te di de baja. No, ya te había puesto la participación. Ah, caray. Sergio. Menciona también en el principio del equilibrio dentro de una organización debe existir un mando, el cual consta sus elementos puede delegar las tareas de acuerdo a los poderes de esos elementos, pero sin delegar completamente la responsabilidad. Ojo, con lo que está diciendo Alba, González, Sergio, Leonardo. No se confunden aquí, ¿eh? Lean todos el comentario de Leonardo, por favor. Dice, menciona también en el principio del equilibrio que dentro de una organización debe existir un mando, el cual conozca sus elementos y pueda delegar las tareas de acuerdo a las capacidades de estos elementos, pero sin delegar completamente la responsabilidad. Si este no resulta como se esperaba. Tengan en cuenta, uno de los principios de la administración es que la responsabilidad jamás se delega. Nunca se puede delegar responsabilidad. Lo que yo delego y lo que le delegan a ustedes sus papás cuando les dicen que barren la entrada de su casa es la autoridad. La autoridad de agarrar la escoba y de barrer la entrada de su casa. Autoridad sobre un objeto o sobre un conjunto de personas para realizar una actividad específica. Pero al final de cuentas, que la actividad se realice sigue siendo responsabilidad de ustedes. Entonces, yo jamás delego responsabilidades. No se confundan aquí, Leonardo. Responsabilidad jamás se delega. O sea, no puedes decir, es que yo hice responsable a Juanito de que se lograra. O imagínense ustedes a un gerente de producción diciendo, justificándose, es que la máquina falló porque yo le dije a Pedro, que Pedro es el operario que le diera mantenimiento y por lo tanto yo no soy responsable. ¿Qué ven ustedes con un gerente así? Pues largarlo a patadas inmediatamente por Ebón, ¿no? Y por Enejo. Sí. Entonces, jamás se delega la responsabilidad. Delegamos autoridad. Autoridad para ejecutar ciertas tareas o ciertas funciones. Autoridad. Pero responsabilidad no. Yo sigo siendo el responsable de las funciones para las que fui contratado. ¿Sí me entienden? Con este ejemplo que les di del gerente que trata de delegar responsabilidad. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aguas ahí, Sergio, Leonardo. No te puedo dar por buena la participación, pero qué bueno que introdujiste este error porque me permitió explicar esto. La responsabilidad no se delega. El profe, y en el libro dice, de hecho, que la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. Bueno, así es. Ay, qué romántico suena, pero al final de cuentas, sí puede suceder que yo comparta cierta responsabilidad, pero al final de cuentas, cuando veamos la parte de dirección, se vamos a ver, y me remito una vez al principio de unidad de dirección y unidad de control. Ya sea en una sola persona o en varias personas. Sí podemos compartir la responsabilidad, pero al final de cuentas,
y como se ven los organigramas, una sola persona o una sola área es la responsable de ciertas funciones y es quien debe entregar cuentas de la responsabilidad que le fue otorgada. A eso se refiere con compartirla. Se comparte de manera vertical. Es decir, yo como director o como cabeza máxima de una empresa, comparto la responsabilidad con mis subordinados, más al final de cuentas el que tiene que rendir cuentas ante los accionistas de la empresa soy yo como director, porque para eso me contraté. ¿Soy claro? Porque los socios de la empresa no van a ir a decirle, a buscar al director de finanzas para ver por qué fracasó la estrategia de capitalización de la empresa. Van a ir con el director general, porque para eso le están pagando. Ya si él lo puede resolver, entonces sí ya lo quito y me quito ese estorbo y voy con el director de finanzas, y a lo mejor hasta él lo hago director general. Sí, aguas ahí con esto de responsabilidad de autoridad. Luego dice Michelle Alejandro, los dos profesores podrían, ¿cuáles dos? Los de hace rato del ejemplo. Podrían establecer una forma estándar de forma de trabajo y evaluación para no tener conflictos de ese tipo. Correcto, Villarreal, es lo que decía hace rato. Puede haber, la dirección puede estar en 2 o más personas, siempre y cuando esas personas construyan consensos antes. Luego dice, Montoya Bonilla, Eric, la organización formal son un conjunto fijo de normas, estructuras y procedimientos. Oye, Eric, está bien chido lo que dices, pero ahora explícalo en tus palabras. A ver, Montoya Bonilla, Eric. Voy, profe. ¿Cómo dijo? Sí, dices, la organización formal son un conjunto fijo de normas, estructuras y procedimientos que se dan a el logro eficaz de los objetivos. Aguas con las redacciones, es resultado de una decisión explícita y planeada. Está bien, está muy bien que me digas lo que dice el autor, pero y ahora tú, o sea, chido tu coto, y luego, ¿tú qué entendiste de esto? A ver, alza la mano, ¿quién es? Ya lo vi, estás abajo a la izquierda en mi pantalla. O sea, Eric y alguien más, las intervenciones, las participaciones se toman en cuenta si estas implican un entendimiento por parte de ustedes del tema que estamos viendo. Si me copian, me pegan o ponen lo que el autor está diciendo, pues qué chiste. ¿Sí soy claro? O sea, denme a entender que ustedes están entendiendo el tema. Porque si no están entendiendo, si no están entendiendo el tema, a mí me permite cambiar de estrategia de enseñanza. Lo que a mí me dan a entender cuando me ponen literal lo que está diciendo un autor, que es el que estamos tratando, pues es que no le entendieron. Por eso copio y pego lo que dice un tercero. O sea, ¿sí soy claro? Sí, profe. Esto no puede valer como una participación, Montoya Bonilla. Por eso, si me lo explicas en tus palabras, va a la participación. Pero si no me lo explicas en tus palabras, no tiene valor para la construcción del aprendizaje. ¿Vale? Sí, profe. ¿No lo voy a entender? Bueno. Bueno, lo que le piensas, Montoya, vamos con Rosales Feyes. Una organización solo puede funcionar si entre las personas que la componen existe la comunicación. Es lo mismo para Alan. Explícalo en tus palabras. Miren, me pareció que compartió un jam hace rato. Está lenta la plataforma. Ya se cerró ese jam, porque no la abrían. Les estoy explicando, ni me acuerdo qué. Pues
Melchor Mendoza, Eric. Si se lo dan es más eficaz durante uno que lo... No es cierto esto que está diciendo el autor, Melchor Mendoza, Eric. No siempre es cierto. Coordinación. Se establecen las órdenes. A ver. Ok, ya para complementarlo de hace rato, ¿verdad, Jonathan Atiel? Así es. No sé si está bien, pero Eso está bien. me tardé pensando. Sí, está muy bien lo que dices, Natiel. Ok, gracias. Sí, eso es lo que quiere decir el autor. Esto de Natiel es como un ejemplo de a qué me refiero con que lo expliquen con sus propias palabras, lo que entendieron. Puede ser que esté bien lo que estoy diciendo, puede ser lo que esté mal, pero están aprendiendo. O sea, eso no les preocupa. Preocupe, pues para eso estoy yo, para eso me pagan, para tratar de enseñarles. O para eso cobro. Ya tienes participación, Jonathan. Sí, gracias. Bueno, si ya no hay más intervenciones, ya tienen la tarea asignada. Recuerden que les di 2 días más, bajo la condición y bajo el 18 y 19, ¿verdad? Del libro nuevo que les dejé. Siendo el eje sobre el que va a girar esta unidad 3 y lo vamos a complementar con lo que dice este autor, ¿vale? Este autor nuevo que les estoy contando. Sí, profe. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ninguna, profesor. Con Amaru. Antonio César Amaru. No es brasileño el vato. Bien, pues de nuevo una felicitación a todos porque ya están participando más. Así está mejor, les va a redundar en en una mejor evaluación. De hecho, solo hubo, a ver, déjenme, veo. Híjole, hubo 22 personas que no participaron hoy. Yo intenté, profe. ¿Mande? Yo lo intenté. ¿Quién? André Pontón. Ok, recuerden, es más, de una vez lo abran, espérenme, no se vayan, espérenme, voy a abrir un espacio voy a publicar una pregunta detonadora ahorita, a ver qué se me ocurre preguntarles en la plataforma, para que tengan más participación en los 22 que faltaron, ¿va? Está, profe. Sí, está bien, profe. A ver, una pregunta, crear. Pregunta. ¿Qué les preguntaré? Ah, ya sé. Organización informal puede o no enseñar. Otras problemáticas en la empresa. Ello depende de la cultura organizacional
organizacional y de la cultura general en la que esté inmersa la empresa. Al respecto, debatan entre ustedes este tema. Replicar. Está medio lento el internet. Aquí sí te dije que anda. ¿Y si ya nos cambiamos? Ah, no, porque Frida todavía no puede estar desconectada en un día, ¿no? No. Yo creo que otra vez en vacaciones que tenía. ¿Por qué no la corremos de la casa? Sí, come mucho. Sí, come mucho. Espérame, ya casi termino. Soy lento. Se los voy a poner con negrito y subrayado, si no se van a confundir. Control V, Control U. Ya entra el código de esta cosa. Mira, no había podido. A ver, ya hice la pregunta, ¿ya la ven en pantalla? ¿El trabajo de clase? Ya se ve. Ya, profe. Listo. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Vientos. Bueno, pues ya está, es como un foro, para los que ya han participado en foros saben de lo que hablo, y si no, esto es un foro de participación. ¿Listo? Sí, muchas gracias, profe. Respecto de las reglas, quiero ser claro aquí. En el caso de esta pregunta es hoy hasta las 12 de la noche, bueno, un minuto antes de las 12 de la noche. Deben de estar, deben de ser concisas, es decir, que sean exactas y que sean precisas, y que estén sustentados en cualquiera de los libros que hemos visto, ya sea Monch, que también aborda el tema, de preferencia Reyes Ponce, o si no Amaru, cualquiera de los tres, ¿va? O sea, que estén sustentadas en conocimiento teórico, que se vea que estudiaron el tema. Y la tercera, deben de, aparte de que ustedes suban su respuesta a esta pregunta, deben de
complementar lo que al menos dos de sus compañeros dijeron. Por ejemplo, si Villarreal dijo que bla, 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 yo le respondo que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo por X o por Y. Y también le respondo a Marta López o cualquiera otro de sus compañeros, ¿vale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Está muy buena su aportación, pero no interactuaron Sí, con profe. sus compañeros, pues no es participación, ¿vale? Bueno, con esto termina la clase. Seguimos viendo el tema a la siguiente. Nos vemos. Nos vemos, prof. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, bye. Gracias, profe. Hasta luego.